Buenas noches, mi nombre es Joshua Eduardo Daza Sánchez, soy estudiante de Derecho de cuarto semestre en la Universidad de los Andes y el día de hoy les voy a hablar de un tema de suma importancia para nosotros como ciudadanos, como colombianos y como personas. Les voy a hablar sobre el Estado. El Estado es una de esas instituciones que hoy en día damos por sentadas. La filosofía política y el derecho están encargados de hacernos creer que hay una supuesta voluntad general soberana a la cual se debe doblegar la voluntad de los individuos. Y esta voluntad soberana se encuentra materializada en el Estado, en una institución poderosa y grande, con cientos de funciones y responsabilidades. La corriente contemporánea nos dice que el Estado debe reestructurar la sociedad, que el Estado debe constantemente estar estructurando la sociedad, debe decirle a la sociedad hacia dónde ir, qué camino seguir. De ahí que hoy tengamos estados sociales de derecho, como el colombiano, que cuentan con un aparato burocrático impresionante, unas garras gigantescas que viven de los impuestos que pagan los contribuyentes, son impuestos recogidos mediante el uso de la fuerza y que supuestamente se usan para cumplir las funciones que el Estado tiene. Pero pues olvidamos que esas funciones se las asignó el mismo Estado. En ese sentido, mi propósito del día de hoy es mostrarles una alternativa a este pensamiento. Y pues no es mostrarles solamente una alternativa, sino como que recordemos cómo son las cosas en realidad. Lo que sucede es que este Estado grande, burocrático, inmenso y poderoso, no está moralmente justificado. El único Estado moralmente justificado es el Estado mínimo, aquel que se preocupe por proteger la libertad, la propiedad y la vida, nada más. Puesto que estos tres son las funciones que le asignó el derecho natural al Estado mínimo, al Estado. Cualquier pasarse de estas funciones es violar los derechos naturales de las personas. En ese sentido, lo que yo les voy a sustentar es que el Estado mínimo es el único que se justifica moralmente. Lo haré mediante tres argumentos. Primero, que las personas tenemos derechos naturales morales inviolables. Segundo, la violación de estos derechos por parte de un Estado implica su ilegitimidad y que no se encuentra justificado. Y el Estado grande viola estos derechos morales naturales. Por último, sustentaré que el Estado mínimo, por el contrario, no viola estos derechos morales naturales y, en conclusión, se encuentra moralmente justificado. Mi primera premisa es que las personas tienen derechos morales naturales inviolables. Aquí, antes de empezar, quiero recordarles, cuando hablo de derechos morales naturales inviolables, estoy haciendo alusión a unos derechos que existían y que existen desde antes que las personas se constituyeran en estados de civilidad, es decir, en estados de sociedad, en estados con poderes constituyentes, con poderes públicos, en fin. Estoy hablando de cómo nos comportábamos las personas en el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza, nosotros contábamos con ciertos derechos morales inviolables. Lo que yo aquí quiero primero decirles es, en el estado de naturaleza, las personas no estaban en un estado de libertinaje y que por lo tanto existe derecho. Veamos. Resulta que en el estado de naturaleza, pues todo el mundo sabía hacer qué debían hacer y qué no debían hacer. Todo el mundo sabía lo que estaba prohibido por regla moral. Esto era no matar, esto era no robar, esto era no esclavizar. Entonces estos límites que tenían las personas en el estado de naturaleza a su voluntad significaban la existencia de un derecho. Esto que cuando hay límites hay derecho. El derecho se encarga de decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, en el estado de naturaleza no hay licencia para hacer como se plazca. Esto quiere decir que hay derecho en el estado de naturaleza. Es ahí la presencia de un derecho, puesto que no se puede hacer como se plazca. Y la existencia de límites implica la presencia de derechos. Este derecho natural es un derecho moral. ¿Sí? Antes del estado de naturaleza, antes del estado de civilidad, no hay convenciones sobre lo que es bueno y qué es lo malo. Las personas sabían que era bueno y que es malo, que su razón los dictaba.
Su razón les decía, oiga, usted no puede matar, usted no puede robar, usted no puede esclavizar. Recordemos que el derecho positivo, que es el derecho que viene después del estado de civilidad, es un derecho que no es que diga que es bueno y que es malo. Es un derecho que solamente se encarga de decir lo que está prohibido y lo que está permitido. Mientras que en el estado de naturaleza, este derecho se encargaba de decir que era bueno y que era malo, diciendo lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Así, si en el estado de naturaleza lo bueno y lo malo no es sujeto de convención, el derecho no es sujeto de convención. Puesto que el derecho en el estado de naturaleza va a decir lo que es bueno y lo que es malo, mediante la forma en cómo dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que se puede hacer es bueno y lo que no se puede hacer es malo. Entonces, así funcionaba el derecho en el estado de naturaleza. Como el derecho en el estado de naturaleza no es sujeto de convención, entonces este derecho va a contener la misma moral que la razón. Derecho y moral van a ser términos intercambiables. Pero pues es fundamental recordar que mientras que la moral solamente dice que es bueno y que es malo, el derecho sí nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero en el estado de naturaleza, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer era lo bueno y lo malo, correspondientemente. La existencia de un derecho moral natural en el estado de naturaleza hacía acreedores a las personas derechos naturales morales. Estos eran el derecho a la vida, la prohibición de no matar, el derecho a la libertad, la prohibición de no esclavizar, y el derecho a la propiedad, la prohibición de no robar. Estos derechos no son resultado de convención, porque las personas no se habían organizado y los dicta la razón. Las personas lo sabían por su razón, porque era obvio, porque era lo más racional, lo que más debían seguir. No se pueden violar, resultan inviolables. Todos sabemos que lo que nos dicta la razón no lo podemos violar, es el sentido común. No tiene razón, no tiene sentido ir en contra del sentido común, o sea, es injustificado ir en contra del sentido común. Entonces, no se puede matar, no se puede esclavizar y no se puede robar. Primero, tenemos unos derechos que son el de poder vivir, el de poder ser libres y el de poder tener propiedad. Segundo, la moral dictada por la razón es inviolable, puesto que todos lo sabemos, entonces nadie puede violar, primero, esos derechos que tenemos de no ser matados, no ser robados y no ser esclavizados. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre estos tres derechos tan importantes? Lo que yo quiero que nos quede muy claro es que sin propiedad no hay libertad y sin libertad no hay vida. Un ataque a la propiedad es un ataque a la vida. Bueno, las personas desean vivir una vida donde se respete la libertad y la propiedad, no solamente el derecho a no ser asesinados. Había un señor en la filosofía política que creía que lo que nos hacía volvernos al estado de civilidad era la posibilidad de que no queríamos que nos asesinaran, el miedo psicológico a que no nos asesinaran. Sin embargo, esto es ridículo, es muy ridículo porque una persona no va a vivir su vida entera con miedo. Una persona lo que quiere es hacer cosas, es vivir una vida digna, es vivir una vida feliz en busca de la satisfacción de sus intereses individuales y tal vez los de su familia. Entonces, una persona moldeando su vida de acuerdo a un plan general es su forma de darle significado a su vida. Y eso es pues la premisa fundamental, que la única vida que vale la pena vivir es en la cual el individuo pueda seguir su plan de vida. Una vida en la que solamente se vive para no ser asesinados es insuficiente. Es una vida que no está de acuerdo con nuestra naturaleza humana. Para moldear su vida, las personas requieren de libertad para tomar las decisiones necesarias sobre cómo alcanzar sus metas. Entonces, la propiedad privada se vuelve esencialmente importante para la libertad. El juicioso Locke, un filósofo muy cool, nos recordaba que el hombre tiene una propiedad que pertenece a su propia persona. Y esa propiedad nadie tiene derecho excepto él mismo. Y el trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos son de él. Entonces, la vida requiere de libertad para poder hacer cosas. Y hacer cosas requiere de la propiedad. En principio, de su cuerpo. Y segundo, de las cosas que hace con su cuerpo. Entonces, la propiedad no está reducida al patrimonio jurídico de un individuo, sino que abarca su libertad y su vida. Para vivir una vida con significado,
la única vida que vale la pena vivir. Recordemos, las personas necesitan de libertad para moldear su proyecto de vida. Esta libertad es el trabajo, quiere de propiedad. Pues para poder trabajar, quiere la propiedad inicial de su cuerpo y segundo, de los frutos que le da su cuerpo. Cualquiera podría decir primero que esto es una carreta gigantesca, puesto que en el derecho natural no hay forma de saber que esto así era. O sea, no había en el estado de naturaleza, el único derecho que existe de verdad es el derecho positivo escrito y la convención por definición. Sin embargo, como les vengo diciendo, en el estado de naturaleza, el derecho de naturaleza existía, puesto que las personas, como muy bien nos han dejado el legado histórico, tienen la capacidad de reclamar su derecho, de vengarse y de resarcir las injusticias que se les cometieran contra ellos. Eso está muy bien documentado en cualquier libro de historia. Entonces, es importante recordar que frente a esta objeción de que no existe el derecho natural porque el único derecho de verdad es el positivo, escrito mediante la convención, la voluntad general y soberana, pues es ridículo en el sentido de que efectivamente, prácticamente sí había un derecho reclamable, un derecho que se reclamaba por sus propias manos en el estado de naturaleza. Pues que obviamente el derecho positivo contemporáneo es muy diferente a ese derecho, pero sigue estando supeditado al derecho natural, puesto que el derecho positivo solamente amplía el catálogo de cosas, el catálogo de limitaciones, dadas el nuevo contexto de la vida en sociedad. El segundo punto es que un Estado que viole los derechos morales naturales de las personas es ilegítimo y el Estado grande viola estos derechos. Lo primero sobre este punto que yo quiero decirles es que el Estado solamente surge de la convención, o sea, el Estado surge del acuerdo. El Estado se pacta con el fin de seguir protegiendo los derechos naturales y asegurar retribuciones justas a las infracciones. Como les venía diciendo, en el estado de naturaleza, pues la gente reclamaba su derecho con su propia mano. Sin embargo, muchas veces la gente se excedía y las retribuciones no eran proporcionales al daño hecho. La gente lo que deseaba era tener un tercero imparcial que se conformara en una tríada que pudiera dar respuesta justa a los problemas que surgieran en la sociedad. Esto pues es testigo las personas que estudiaron en la Constitución de los Primeros Estados y nos dejaron la narración histórica. También nuestro querido Locke nos deja muy claro que aunque en el estado de naturaleza valiera el derecho pues, de reclamar entre las injusticias, resultaba su goce y seguidamente expuesto a que lo invadieran los demás. Que siendo todos tan reyes como tan libres y tan capaces de reclamar lo suyo y de reclamar la retribución a su daño, él y cada hombre, su parejo y la mayor parte observadora, no estrictos de la justicia y equidad, el disfrute de bienes en ese sentido es muy inestable en zozobra, puesto que las retribuciones y la reparación del daño no necesariamente siempre va a ser la más justa. Entonces, los seres humanos vamos a querer abandonar esta condición para encontrarnos en una condición mucho más justa, con un tercero imparcial que nos diga que me merezco yo y que se merece él. En ese sentido, eso es lo fundamental. El Estado surgió en la convención para hacer eso mismo, que es evitar retribuciones injustas y proteger la libertad, la propiedad y la vida. El Estado no puede hacer más de lo que se le ha dicho que haga. Eso es proteger la libertad, la propiedad y la vida. Y dar retribuciones justas. Si hace algo más, es ilegítimo. Pues, un principio muy racional, que es pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirse. Con el Estado, los seres humanos los hombres firmamos un acuerdo y nos constituimos en un Estado. Y ese Estado, pues, de ahí es donde resultan las obligaciones que tiene del pacto y debe cumplirlo de la letra. El Estado es un contrato, ley para las partes. Todos los hombres sabemos que los pactos son para cumplirse. Es un principio racionalísimo que viene desde la antigüedad. Pacta sunt servanda. Y el Estado está compuesto de hombres, y los hombres deben cumplir sus pactos, el Estado también. El Estado tiene un pacto que debe cumplir. Finalmente, el Estado grande viola los derechos naturales morales de las personas porque hace más de lo que debe hacer. Primero, el Estado grande está violando lo que le dijimos que hiciera. O sea, nunca le dijimos que hiciera tanta vaina. Nunca le dijimos
que te pusiera a tomar decisiones sobre la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Porque para existir el Estado grande necesita recoger impuestos, también recogerlos cuando se garantiza lo que la Convención dice. ¿Sí? Solamente proteger la libertad, la propiedad y la vida. Sin embargo, un Estado grande requiere de muchos impuestos para su funcionamiento. Y no hay en la Convención Constituyente del Estado motivo para que tenga que hacer más cosas a las que anteriormente se les dijimos, a las que anteriormente les mencioné. O sea, no hay ninguna justificación para que el Estado haga todas esas funciones que supuestamente tiene. Entonces, está violando la Convención, está violando al hacer más de lo que se le está diciendo. Segundo, está haciendo algo ilegítimamente ilegítimo. Está haciendo algo demasiado ilegítimo, que roba. Porque como en la Convención yo solamente le permito al Estado que me quite mi dinero, mi propiedad, solo me puede quitar mi propiedad para cumplir las funciones que yo le dije al Estado. Ahora el Estado se atribuyó a sí mismo más funciones y en ese sentido nos roba nuestra propiedad exigiendo impuestos adicionales para hacer cosas que en primer lugar no debería estar haciendo. Entonces ahí está la ilegitimidad del Estado grande. Y la legitimidad del Estado grande es esta, puesto que robar es un derecho, es una prohibición natural. La moral natural, el derecho natural nos dicta que no se debe robar y el Estado grande está haciéndolo. Increíble, pero cierto. Último, como les prometí, les quiero sustentar que el Estado mínimo no viola los derechos naturales individuales y por lo tanto su existencia está moralmente justificada. Es muy sencillo. El Estado mínimo solamente va a hacer lo que nosotros le dijimos en el pacto inicial que hiciera. Eso es cumplir el derecho natural y es proteger la libertad, la propiedad y la vida. Nada más. Nos va a garantizar un derecho a la propiedad. Una propiedad justa. Nos va a garantizar el derecho a una libertad, puesto que tendremos propiedad y podremos hacer lo que nos interese, siguiendo nuestros objetivos personales. Y si podemos hacer esto y tenemos esa libertad, tendremos una vida digna de vivir. Y en ese sentido, este tipo de derechos, este tipo de Estado, sí se justifica. Además, está cumpliendo el principio nacional de pacta sunt servanda. Entonces, es un Estado que se acoge a los principios del derecho natural moral. Por ese sentido, y en ese sentido está moralmente justificado. Lo que yo les dije, de sustentar a lo largo de esta pequeña exposición, es que el Estado mínimo es el único Estado moralmente justificable. Lo primero que les dije fue que en el estado de naturaleza hay un derecho natural y que este derecho natural moral se vuelve inviolable a perpetuidad en la historia de la humanidad. Segundo, les dije que el Estado que viole este derecho natural moral está siendo ilegítimo y el Estado grande es ilegítimo por violar este derecho natural moral, dado que perpetra primero un hurto, segundo incumple un acuerdo que teníamos entre el Estado y los individuos. Tercero, el Estado mínimo no viola la moralidad natural de las personas, puesto que efectivamente lo único que hace es proteger la propiedad, la libertad y la vida de los individuos. En ese sentido, creo que les demostré cabalmente la justificación de por qué el Estado mínimo es el único Estado moralmente justificable. Es el únicamente, puesto que otro tipo de Estado significaría hacer otras cosas. El derecho natural solamente nos deja hacer esto que dice este Estado, que dice que el Estado puede hacer, que es proteger la libertad, la propiedad y la vida. Esto que hacer más requiere un Estado más grande. Un Estado más grande implica más impuestos y más impuestos implica robo. Y la única forma de que los impuestos se justifiquen es para proteger la libertad, la propiedad y la vida, puesto que eso es lo único que hace parte del pacto convencional que fundó al Estado. Hacer un poco más de esto pues no tiene sentido, porque nosotros nos reunimos en el Estado para que lo que hubieran fuera la protección a la libertad, a la propiedad y a la vida y que hubieran retribuciones justas. No nos reunimos en un Estado para nada más. Y eso todo lo sabemos por el recuento histórico de nuestra antigüedad. Entonces, con estos puntos muy claros, lo que yo quiero dejarles de presente es que el único Estado moralmente justificable es el Estado mínimo. Muchas gracias.